Bienvenidos a una nueva emisión de Sí o No, un podcast de cine. Como siempre les habla Martín Imer junto a Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? Bien, con ganas de velocidad, ¿Estás de... rápido y furioso, se Claro, estoy podría rápido y decir? furioso para, Sí, sí. para hablar de una de las franquicias más raras de la historia Claro, del está cine. la pregunta que vamos a solucionar hoy es si estás rápido nomás o estás O, rápido o- y aparte furioso por la o película. puedo estar solo Vamos a furioso ver. también. O puede estar solo furioso también. O puede Veremos. estar, no sé, podríamos reversionar a rápido y contento. Ah, Este, Ha sí, pasado, ha bueno, pasado, ha ha pasado pasado, mucho vamos con a esta ver hoy. franquicia. Vamos a ver hoy. Veremos. Porque por supuesto, bueno, ya deben haber, ya se deben haber dado cuenta, vamos a hablar de esta saga tan rara, tan loca y tan extensa que hoy llega a su 10ª entrega. Estamos hablando de Rápidos y Furiosos 10. The great Dom Toretto. If you never would have gotten behind that wheel, I'd never be the man I am today. And now, I am the man who's going to break your family. Piece by piece. The devil's coming. Boom. Tommy, I knew you would come for me. So how about we all just start shooting each other? Time to end this. Let's dig some graves. Que en realidad, cuando decía el nombre Rápidos y Furiosos 10, en realidad creo que en esta oportunidad es singular, es Rápido y Furioso 10. No se sabe muy bien porque siempre los nombres suelen cambiar, Pero y es más que todavía en inglés. en inglés, acá, claro, en inglés han cambiado, han sido Fast Sí. X, Fast, Fast Furious X, 7, sí. 6. Furious Me acuerdo 7. una que tenía en el título, decía algo así como Fast and Furious 6, creo que era, y después ibas a ver Sí. la película y el título decía Furious 6. Sí, O sea, ni Furious siquiera 6. se entendían entre ellos, me Ni siquiera parece. entre ellos se entendían porque los títulos internacionales también cambian mucho. También tuvo Fast Five. Bueno, hay un montón. Pero hay que decir que esta saga comenzó en 2001, llamada Rápido y Furioso, una película de carreras bastante diferente a lo que hoy es la saga. Fue una película dirigida por Rob Cohen, en la que se veía la historia de un corredor de carreras. Era Dominic Toretto, también vinculado al mundo criminal, y la historia de un policía que encarnaba Paul Walker, el fallecido Paul Walker, que le daba caza, y para ello se infiltraba en su universo. Hay que decirlo, era como una suerte de Point Break, Era Point ¿no? Break, sí. En Era vez de Point Break Surf, ambientada en el mundo de los autos. sí. Tenía más Este, sentido, te diré, como las carreras clandestinas, el crimen, no sé qué. En Point Break era, no sé, no me pegaba tanto el surf y Claro, el no siempre sé fue, qué, no me daba. sí, siempre fue una trama rara que en realidad para mí solo se mantenía por el elemento cool Claro. de ellos. Claro, era muy de la Y época también. era muy de la época y bueno, lo mostró un remake que fue muy fracasado. Ay, el remake, me había Eh, olvidado, sí. es verdad. Y ahora, y bueno, Rápido y Furioso logró llegar a un cierto público, fue una película muy popular que ameritó. Acá es donde viene la Claro, rareza, acá ya ¿no? empiezan las cosas raras, ¿eh? Muy Sí, raras. acá después vamos con Más Rápido, Más Furioso, que es una película que en realidad es una secuela, por supuesto, pero solo está el personaje de Paul Walker. Ahí se suman otros personajes que después serían claves para la franquicia, Ludacris, Tyrese Gibson creo que también estaba en Sí, esa, sí, ¿no? claro, era el Eh, secundario. Pero era Era un personaje que secundario, estaban aparecía los dos por primera vez juntos. ahí, sí. Sí, Eva Méndez también aparecía. Ujú. Después, bueno, pasamos a una película que yo voy a reconocer que debería volver a ver. Debería Sí, volver a ver toda la saga. sí, sí. Pero es una película que cuando yo la vi de niño no me gustó mucho, que es Rápido y Furioso Reto Tokio, la que para muchos era mejor de la saga. Para mí es de las mejores, fácil. Sí, Este, es una película que marcó mucho, marcó una época también, es que, Reto Tokio. pero lo más gracioso de Reto Tokio es que tenés esas tres y te hace un trayecto muy claro. Una primera película sólida que funcionó, que tuvo su éxito, bien, bueno, lo dejamos por ahí. Y alguien dice, che, podemos aprovechar a hacer un poquito más, bueno, está bien, pero no te puedo traer al protagonista, ¿no? Entonces sacaban a Vin Claro, Diesel, tenías a Paul Walker y otro personaje era algo menor, un poquito menos. La película sí. también era más... Es es más lo que tranqui, era. sí. Y Bueno, lo que es. después, ¿qué tenés después? Una película que ya ni tenía a los protagonistas. La típica Sí, de un ya ni spin-off. siquiera... Claro, un spin-off Sí, en la otra punta del mundo. O sea, todos esos elementos que decís, ok, cada vez le estás sacando un poquito más de plata, un poquito más de interés, y es una franquicia que
vive Está por en los morir. videoclubs. Ya se estaba arrimando a ese mercado, ¿no? Claro, para mí, habían dos opciones. O hacer la gran American Pie, de, bueno, Claro. todas las que quedan van para directo a DVD, Que Reto Tokio en o algunos hacer- mercados coqueteó con de eso, me haber ido. parece. Y sí, seguramente. Y finalmente, lo que también hizo American Pie en un momento, traer de vuelta varios años después a todos los protagonistas de la primera. Claro, Eso para la fue, supuesta 4 después de 18 miles de secuelas directas a Videoclub. sí, claro, no, pero en este caso, acá fueron más cautos, acá solamente sacaron esas tres no sacaron ninguna en DVD. Pero sí, American Pie sacó Sacó miles, muchísimas. sí. Y finalmente en 2009 llegó Fast and Furious sola. Claro, con el mismo No, título además. con el mismo título. No, 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 era dejaron The el Fast and Furious y ahora Claro, después y esta Fast and fue Furious. Fast and Furious, acá llamada Rápidos y Furiosos 4, que devolvía al elenco original y ya advertía también un cambio en la visión de la franquicia, ¿no? Pero De repente, mínimo, pero mínimo. mínimo, pero estaba presente, si bien seguía siendo la prioridad del mundo de las carreras, había ya cierto gusto por ciertas situaciones más tirando hacia el lado del cine de acción. Ujú, está bien. Algo, sí, decime. No, que está bien, o sea, había un algo, yo recuerdo que había algo. Yo te digo otra Sí, cosa que recuerdo también. Fui a ver esa película y yo no te estoy hablando de salas vacías, pero tampoco muy llenas. Lo cual me da mucha gracia de también ese cambio que hay en sí. esta serie, Bueno, donde sí, realmente se vuelve especialmente más popular sobre la mitad, no sobre el sí. principio, que tenía sus seguidores, pero no al punto que es ahora. Es muy Yo, raro. sí, no, recuerdo Fast and Furious la vi en una sala llena. La siguiente la vi en una sala vacía, pero porque no la había visto día del estreno ni nada. La vi en un día normal. Y después el resto las vi todas en salas llenas. Pero bueno, la que le siguió a Fast and Furious fue Fast Five, Rápidos y Furiosos sin control. Gran título Me había local. olvidado de eso. Sí, Rápidos y Furiosos sin control. Una película que debo decir, para mí es la mejor. Es la Estoy mejor de la completamente de saga. acuerdo. Porque es la película que ya abandona casi total. O sea, si bien la energía siempre está bueno, hay algo siempre de autos. Bueno, esta es la película que más abandonó ese mundo para centrarse en lo que terminó siendo finalmente hasta el día de hoy la saga de Rápido y Furioso, que es una película pura y dura de acción. Para eso también contó con una incorporación clave, que fue la presencia de Dwayne Johnson, La Roca, actor que era luchador, y finalmente terminó siendo una base fundamental para el éxito de esta quinta entrega, ¿no? Una película que era en Brasil, de la que ya vamos a hablar más adelante, porque hay mucha vinculación Sí, entre esta sí, sí. película y la décima. Bueno, después siguieron, bueno, el destino de esta saga, ¿no? Fue Rápidos y Furiosos 6, una película un poco menor, pero con buenos momentos. Furious 7, que me parece la segunda mejor de la saga, es lo que te estaba comentando ahora antes de grabar, ¿no? Me parece una película que debe ser la que tiene una dirección más vistosa y más interesante para mí de Mm, todas las Rápido y Furioso, Tiene, cortesía de tiene James sus Wan. cosas, también era una película muy particular también porque tenía todo que ver con el fallecimiento de De Paul Paul Walker, Walker y sí. ese las formas en que usaron para mantenerlo en la película y a su vez despedirlo, lo cual me parece que en esa película y en ese momento y en ese todo eh, Funcionó cuadraba y y fue emotivo. funcionaba, era Sí, emotivo, o sea, un montón de cosas que me parece que incluso más adelante no le empiezan a quedar bien, sí, no le pero en empiezan ese a... momento funcionaban. O sea, eso es o sea, estamos repasando, realmente hay que repasar esto primero porque obviamente capaz que el que está escuchando, vamos a hablar de Rápido y Furioso 10, debe tener idea ya de lo que Debe estamos tener hablando, idea ya de lo que pero es. es importante volver un poquito hacia atrás y para mirar realmente, para ver un vistazo de lo que implica el carrusel, la montaña rusa que ha sido esta franquicia que ha tenido tanto altos como bajos, tanto cosas extrañas, momentos de mayor éxito muchísimo más adelante, en vez de un inicio. Bueno, y una película que realmente mirás esta y mirás la primera y están a años luz de diferencia. O sea, es como haciendo ese repaso, haciendo esa puesta a punto de todo, es como que te decís, wow, qué raro, ¿no? ¿Cómo Sí, llegamos hasta no. acá?
Sin dudas. Y aparte como lo más interesante de todo es cómo película a película también fueron incorporando actores muy fuertes. O sea, actores con mucha personalidad también fuera de cámara. O sea, lo que es, bueno, en las 5 La Roca, en las 7 se incorporó como villano Jason Statham, el actor del Transportador. Entonces, también que se sumó como villano. Y luego después tuvo también un spin-off dentro de esta misma saga, que fue Hobbs y Shaw junto a La Roca. Película que me gustaría que tuviera una secuela y nunca la tuvo. No me molestaría, Eh, no me molestaría. y bueno, luego lo que le siguió, bueno, lo que ya se sabe, ¿no? The Fate of the Furious, que es Rápido y Furioso 8, F9, Qué título nombres muy, más raros, muy Dios mío. escueto, The claro, Fate of muy, the Furious sí, sí. F9, Fast F9 X. y Fast X, que es la mencionada Rápido y Furioso 10. Ya estas últimas películas un poco más, bueno, no tan características o que no tenían ya algo tan específico más que momentos puntuales, ¿no? Que bueno, no eran como aquella quinta parte tan característica o lo que se podía ver de las 7. Y finalmente llegamos a Rápido y Furioso 10, una película eh, con varios cambios. Primero que nada con un cambio de director. Las últimas películas habían sido dirigidas por Justin Lin y esta la dirige el francés Louis Leterrier. Sí, con un paso Eh, por igual. No, y hubo paso a otros directores también. Tuvo Justin Lin, tuvo F. Gary Gray o algo así, como se llama, de la 8. También el de la 8. Es verdad que el 8 Eh, tampoco fue de Justin Lin. y estuvo Iba a volver también Justin Lin en James esta Wan, ¿no película. estuvo en la 7? ¿No estuvo James Wan? Sí, es verdad, es verdad. Estuvo James Wan en la Por eso 7, te gusta, es por eso que te gusta, es por eso. pero la 9 no la dirigió La James. 9 creo que era Justin Lin, creo que Es ahí verdad, había es vuelto. verdad. Y después Es se verdad bajó que un sí, poco a último momento de esta otra. de esta otra. Sí, iba a seguir en esta, pero al final no. Es verdad que hubieron algunos cambios, pero en realidad que el que estaba al volante en la gran mayoría fue Justin Lin. Es verdad, me gusta mucho la dirección de James Wan en Furious 7 porque me parece que tiene muchos movimientos de cámara o sencillamente me parece que hay decisiones de cómo poner la cámara que son muy, muy distintas para esta saga y también para cualquier película de autos. No sé, me parece una película Sí, que está muy bien dirigida porque, o sea, me parece que está muy bien lograda desde un punto de vista muy estético. pero eso me pareció, estoy de acuerdo, estaba bien ahí, pero me parece que pasó con varias de estas películas, especialmente, y es lo que en realidad yo también empecé a apreciar, especialmente de todos estos cambios, este cambio a la acción y algo más, que había un interés, por ejemplo, en hacer secuencias reales, de ver autos chocándose, de explosiones, aunque sea reales, capaz que alrededor agregados y tal. Había un interés también por eso y había buenos directores atrás de eso. Había buenas escenas de acción y buena forma de filmar. Lo que tenía, por ejemplo, en realidad Reto Tokio era justamente un Justin Lin que estaba inspirado para filmar las carreras. Y me parece que fue eso también lo que Lo que hizo que después siguiera. claro, lo que hizo que después siguiera de decir, che, esto está bien hecho, está bien filmado, la gente, o sea, lo interesa, lo podemos aplicar a algo más Gustó. grande, más grande, más Sí. grande. Y después te quedan películas como Eva, como Fast Five, que se aprovechaba un montón de eso. Y bueno, a medida que vamos avanzando ya es más difícil quedarse solo con la acción bien filmada, porque la realidad es que esta acción, especialmente ahora, y en la anterior me parece también, ya no está del todo filmada, ya empieza a estar recreada en una Sí, computadora o algo similar, porque hay cosas que son imposibles de filmar con lo que empieza a pasar en estas películas. pero bueno, entonces en este caso llegamos a la 10ª. Y uno tendría que preguntarse ya qué tipo de trama puede tener una 10ª parte de una saga. Por lo que bueno, en películas anteriores se las arreglaron para meter, bueno, familiares de Toretto, gente que aparecía de vez en cuando. En esta oportunidad entonces lo que se hace es volver a lo que es la quinta entrega. En aquella quinta entrega, si ustedes recuerdan, había un villano que ¿cómo era el apellido de ese villano? Reyes, Reyes, sí, Reyes, sí. un rey de la droga que también tenía influencias políticas muy importantes por todo Brasil, al que terminaban matando al final de la quinta entrega. Y robándole Eh, todo, y y en robándole esa todo, escena memorable, Es secuencia memorable de las cajas. memorable. Sí, cuando abrían las cajas y sonaba Danza Kuduro. Claro. Un momento Qué inspiradísimo. fácil que era, ¿viste? Qué fácil que era, no Sí, necesitabas tanto. sí.
Era fácil hacer feliz un pueblo entero. Y te levantaba de la butaca. Y eso es una buena... Voy a recordar eso para hablar ahora de esta película, pero intentá seguir con el argumento, intentá seguir explicando lo que me muero por escucharlo. Entonces, bueno, la realidad es que en la actualidad el hijo de Reyes, que es el actor Jason Momoa, regresa a la vida de los personajes, no lo sabíamos de antes, pero... Regresa, nunca existió. Claro, en realidad nunca existió, no pero regresa a la vida de los personajes porque siempre estuvo, si seguimos la lógica claro, de esta si película, te preguntan, siempre existió ahí. y siempre estuvo ahí. Claro, recién cuando Jason Momoa hacía Conan y también estaba ahí. Y entonces, bueno, luego de años planeando su venganza contra la familia Toretto, finalmente comienza a ejecutarla separando a los distintos personajes y luego encontrándose en el medio de diversas trampas que les organiza a todos ellos. Dominic Toretto, como siempre, es el que debe encargarse de enfrentarse a este peligroso villano y tratar de unir nuevamente a toda su familia, a todo su equipo. Es una película, no sé cómo empezar mucho con esta película, porque bueno, el hecho mismo de ser una saga tan longeva, un poco la hace, para bien o para mal, un poco la hace a prueba de balas, ¿no? O sea... sí, y yo durante mucho tiempo pensé eso, pero acordate que para mí ya venimos de un antecedente que personalmente a mí... ya había demostrado, en mi opinión, ciertas inclinaciones que ya no sé, no funcionaba todo de la misma manera, o realmente empezaba a jugar con fórmulas y elementos que no le cuadran tan bien a esta franquicia, como era, por ejemplo, un flashback, en mi opinión, sí, al comienzo, atroz, sí, en la película anterior, sí. De una forma de narrar espantosa, que se suma a esa idea de, todo eso que no viste, ahora te lo cuento, todo eso que no existía y se me ocurrió ahora te lo cuento como si siempre fuera así, y no le sentaba bien. Es que en realidad, a ver, todo hay que decirlo, y ya un poco hablando de esta película, ¿no? Que imagino, voy a aclararle al público, la vimos en días separados y no sé lo que piensa hacer la película, pero lo que me parece que pensamos en una cosa similar, pero... Yo siempre pienso, porque esto lo hacen mucho también en las series, y bueno, esto ya es una serie, no es una serie de películas, pero generalmente lo que ocurre cuando hay un guión un poco perezoso, es el hecho de recurrir, de sacarse de abajo de la manga un elemento, explicarlo, y luego que tenga la función a lo largo del libreto, ¿no? O sea, al comienzo de la película explicar algo que de repente tiene mucha importancia, pero nunca antes te lo habían explicado, para después que sea la pieza fundamental del guión, ¿no? Acá, bueno, toma la forma de Dante Reyes, que es el villano de esta película, pero, o sea, yo no creo que no se siente tan arbitrario como se podía sentir tal vez lo de la película anterior de John Cena. A ver, no se siente tan arbitrario porque en realidad, digo, a ver, vos lo dijiste, en realidad es un recurso perezoso, digamos, o al menos una demostración de que no se nos ocurre más, tenemos que traer elementos de otro lado. Ahora, a mí en realidad eso no me hace tanto ruido porque ya lo hicieron antes, lo hicieron en la 9, lo hicieron en la 7, creo que también, o en la 6, no me acuerdo. O sea, ya se hizo antes. De hecho, ya se manipularon. Se manipularon todas otras películas. Todas las leyes de la naturaleza. Sí, hubo personajes que reviven. Sí. O sea, eso en realidad es moneda corriente acá. Así que en realidad lo que habría que valorar más que nada ya no son necesariamente los elementos. Es claro, es si esta vez funcionan en el todo. Más para una película que hay que decir, y ya lo aclaro ahora y lo sabe todo el mundo, es además una parte 1 de unas supuestas 2 o capaz que 3 partes. Estamos utilizando el mismo recurso, o sea, el mismo recurso, como dijiste vos, medio perezoso, no ya para una película sola, sino que para una supuesta, viste, casi trilogía posiblemente, como final, como conclusión. Entonces se trata, bien, los elementos de siempre, porque me parece que acá no hay nada
que sea realmente distinto, al menos desde afuera. Se trata de ver realmente cómo te la saga funciona o sigue lo no mismo, funciona. sí. Y bueno, entonces la pregunta de millón, ¿funciona o no funciona? No, no funciona. Sí, A bueno, ver, yo opino lo mismo. ¿vos opinas lo mismo? Bien, Sí, para mí gracias. no funciona. Bien. Y voy a explicarlo muy sencillamente por qué. No, esta película para mí esta película no funciona por el solo hecho de que no funciona lo más básico, que es un villano que, que tenga una presencia de villano. Hay algo que yo creo que está pasando mucho. Lo noto con esta película, pero también lo noto un montón con otro tipo de cosas. Y no me voy a poner en plan, y no quiero ponerme en plan crítico de críticos. Pero creo que es hora de decirlo. Una actuación que a vos te parezca simpática y graciosa no es equivalente a una buena actuación. O no es Exactamente, equivalente, claro, exactamente. o no es equivalente a una actuación que tenga algún tipo de sentido en la película. Es que lo voy a decir así, y ya se ha dicho que supuestamente la actuación de Jason Momoa es muy buena, que divertida, y estoy de acuerdo que él se está divirtiendo. Me pareció horrible, me pareció que está tan fuera de lugar en esta película, y en esta franquicia, y Exactamente. en este Esa era la, todo, que sí, ponerlo esa en era la otro lado expresión. haciendo lo mismo, y capaz que es fantástico. Acá Sí, no funciona para nada, es de claro, otra esa es la película, es de otro expresión. lugar. Esa es la expresión que yo estaba buscando. Es fuera de lugar. Y yo leí un montón de personas diciendo eso. Qué buena la actuación de Momoa, qué divertida. Y es verdad. O sea, eso es lo peor. O sea, la actuación de Momoa. Momoa es. A ver, es una cosa muy irónica. Porque me parece que es una de las películas que mejor usa la vena cómica y la vena cool de Momoa. Y a Sí. su vez, de la peor forma posible. Que exactamente, o sea, lo veo, en realidad lo veo que él está comprometido y él se está divirtiendo y lo están aprovechando, pero en el lugar completamente erróneo. Si fuera como en vez de un enemigo, un compañero, o Claro, un desde otro compañero. lugar, Sí, un compañero medio. O sea, medio poco fiable, pero un compañero al fin. claro, o que aparece cada tanto, ¿viste? Es como, es otro rol. De hecho, me da gracia, porque en Rápido y Furioso siempre los villanos se vuelven buenos al final de cada dos, tres Claro, películas. sí. Es como que parece que fue directo a la parte en la que ahora nos cae En la bien. cara es bueno. Claro, Pero entonces en no realidad, cuadra. claro, o sea, porque el tema, claro, es que él supuestamente es la amenaza principal va a ser de estas tres películas. Porque incluso la primera acción es ponerse en contra de la que era la villana principal de las tres películas, de todas estas tres primeras películas que ha hecho Charlize Theron. Entonces, si nos vamos a quedar con él como villano principal, él tendría que haber aprendido la lección de Charlize Theron, que es divertite haciendo esto, pero también representar algún tipo de amenaza seria. O sea, a mí lo que me pasa con Jason Momoa es, a ver, a ver, ¿qué ejemplo puedo poner? Es como si pongas la excelente actuación de Anthony Hopkins como Hannibal Lecter no sé, en una película tipo Los Tres Chiflados. O sea, va a ser una muy buena actuación, pero va a ser una película que no tiene ningún tipo de sentido que hagas eso. En esta película tratan de justificarlo con el hecho de que este hombre en realidad toda la vida fue un loco, fue una persona psiquiátrica, un paciente Eso lo psiquiátrico. dicen en la película, yo no lo recuerdo. Sí, Y aparece incluso con eso, pero además, perdón, con eso en- no lo justificás porque a mí no me da eso. claro, no Me me da da loco. quirky, me da tipo Claro, juguetón, no me da tipo pero por eso tiene es que a mí locuras, me no parece que sé. a mí me parece que hay una falla, ahí sí está la falla de Jason Momoa, que es, vos podés hacer de un loco, por ejemplo, Brad Pitt en 12 monos, que vos sabés, o sea, vos lo mirás y es loco, pero aún así tiene un cierto encanto. Pero Brad Pitt pone la línea de, bueno, pero este tipo está loco. O sea, este tipo es un paciente psiquiátrico. Claro. Jason Momoa, en realidad, claro, es como una cosa quirky, es como una cosa encantadora en el sentido, ay, mirá las cosas que hago, mirá, soy tipo un simpaticón. O sea, Pero en ningún incluso momento hay, Jason pero Momoa para peor, transmite, hay comedia en su maldad además. Lo cual, claro, hay un momento realmente, hay una escena que solo está para poner un momento, te diré, bastante siniestro, que no, para mí está tan descolgado de esta película, en el que incluso yo creo que la sala se reía, a mí me parecía gracioso, como fuera de contexto me puede resultar gracioso. En la película estaba completamente por fuera y además demostraba una especie de algo tan como tonto y a su vez como siniestro que iba también descolgado de todas sus otras acciones durante la película. Es como, no es que el personaje sea, está tan fuera de control que no sabes lo que va a hacer en el próximo momento. No, es como, a veces es eso, a pero, veces es otra cosa, a claro, veces no pero tiene es ganas que, de ser malo, no sé. claro, pero el tema es que
si vos lees, o sea, si vos lees, mirando la película, lees, analizás un poquito lo que te quiere hacer el guión sí quiere darte esa idea. De que es un hombre como, o sea, que tiene un plan de fondo, pero también es impredecible. Claro, si es el Entonces, Joker como, de Dark Knight, dale. exactamente. Bueno, no, o sea, está, por Un supuesto. poco sí quiere hacer eso, porque siempre O sea, tiene un quiere plan hacer más, eso. siempre tiene un... Siempre hay No, un plan mi extra, plan era en para realidad otra todo está cosa, no es para funcionando, claro, matarte, tipo, es para otra cosa. Claro, y es tipo, siempre hay situaciones como en las que los protagonistas se olvidan milagrosamente, pero en realidad era parte del plan. Ay, no, Eh, hacen eso en esta película pasa, yo creo que 15 veces es Pasa todo, poco. sí, pasa todo el tiempo. Y, o sea, a ver, yo puedo entenderlo desde un punto de vista de, bueno, hay que hacerlo porque hay que presentar a este personaje como el gran villano principal y sobre todo porque la quisieron hacer en 2 o 3 partes. Pero, para mí, cuando tu problema principal es que no, yo como espectador, puede haber gente que sí lo haga, pero yo como espectador nunca me compro el peligro que presenta ese personaje, se me cae todo el resto de la película. Porque en realidad todo gira en torno a que ese personaje es muy malo y muy siniestro. Pero a mí no me genera ninguna amenaza real, porque es un personaje que incluso hay elecciones incluso de vestuario que son Son tan incoherentes unas con otras incoherentes. y que Hay una parte provienen de eso en de, la que vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo, pero puede tener sentido en algún momento que al menos tenga por lo claro, menos una vestimenta que tenga que ver una escena a claro, otra. en la escena esa que tiene una carrera en Brasil y él aparece con una ropa, aparece con un, sí, con Es como un, flamboyant, aparece muy sí, flamboyant el personaje, que y me después, parece claro, buenísimo, pero no pega claro, ni pero con lo que después vino cuando antes, ni con lo que viene exactamente, después, sí, ni con y nada. ya sé a qué escena te referís, y es la que viene inmediatamente después de esa escena, y es como decir, ¡fua! O sea, ¿qué? O Yo sea, estaba tipo, ¿qué es claro, esto? ¿qué es lo que? Porque en realidad no es, o sea, ¿qué? Porque está bueno, porque está supuestamente en la escena previa te dicen, o sea, Vin Diesel va a un lugar y le dicen, tipo, bueno, este hombre está loco, o este hombre salió de un psiquiátrico, o sea, comienza como a mirar papeles. Pero, a su vez, o sea, claro, yo creo que ya cuando la película tiene ese tono un poco esquizofrénico, todo el resto sigue ese tono. Porque, claro, o sea, es un villano muy, muy extraño, eh, pero el problema es que todos los demás siguen en un tono muy serio. Claro, todos los demás siguen en el mismo lugar donde estaban y traen un personaje que podría funcionar en otro lugar, en otra película, en otra saga, en Pero es otro que incluso, todo. claro, pero Y es no que incluso cuadran unos todos, con otros. claro, porque todos funcionan en otras películas. Por ejemplo, cuando en la película anterior John Cena era el villano, John Sí, Cena tengo no un problema trajo... con John Cena igual también sí, acá, pero sí, sí. yo entiendo, sí, sé Sabés lo que vas a decir perfectamente cuál también. es. Pero, a ver, pero cuando él vino el anterior, vino muy Entendió, bien. O sea, entendió cuál claro, era el objetivo. entendió cuál era el objetivo e hizo un villano que también la anterior era otra película también menor, Pero pero al él menos funcionaba. Él era sí, amenazante de alguna manera. claro, había una lógica interna y había una solidez interna, que bueno, después podía funcionar o no funcionar, pero dentro de todo estaba bien llevada. O cuando cayó Charlize Theron, o sea, de repente una actriz que sabe cómo hacer comedia también y sabe cómo hacer una cosa estrafalaria, pero sin embargo ella también se mantiene muy seria. Hay algunos Tenía todo re momentitos. claro. Tenía todo Claro, muy claro había también. algunos momentitos nomás que se zafaba, pero se zafaba dentro de la lógica. Jason Momoa eh, simplemente es inentendible el personaje. Y ese, o sea, y tampoco se entiende por qué poner a ese personaje particularmente en una película de Rápido y Furioso. Es que a eso quiero llegar, porque en realidad lo gracioso estamos hablando solo de un personaje, porque es en realidad el gran cambio o el El gran gran cambio, elemento sí, que llama la la atención. gran novedad. Y porque sí, porque la película gira en torno a él, supuestamente el resto de estas películas van a tener que girar en torno a él también, o sea, no se me ocurre que no fuera de esa manera. Y entonces obviamente resulta como el faro en toda esta situación. Ahora, lo que pasa con su personaje, que una cosa tiene que ver con su actuación, que, a ver, a él lo dirigen, digo, si algo lo hace mal le podrían decir esto no lo hagas. Claramente Claro. lo que estaban buscando era esto, y el personaje está escrito de esta manera. Lo que pasa también con este personaje, igual se contamina para mí a toda la película, que ya empieza a tener un tono de superproducción, en mi opinión, mala, porque toma ya ideas y momentos y elementos de cosas que no le funcionan, y es el sentido de Rápido y Furioso fue cambiando, fue volviéndose más exagerada de, ok, vas a hacer esto, yo me río contigo. Porque vos sabés que esto es ya tonto, pero la Sí, cara que tenés es sí. seria. Ahora, si vos me haces una tontería y tu cara ya no es seria, es cómica, o estás constantemente diciéndome que es una tontería lo que estás haciendo,
ya no me resultás ni tan divertido ni tan gracioso. Voy a pasar de reírme contigo o de disfrutar contigo a reírme de vos. Que es lo que me pasa mucho en esta película, donde realmente tiene escenas que son mediocres, son malas, son escenas que no van a ningún lado. Hay una escena Sí. en un supuesto cibercafé de no sé dónde Sí. era, Sí. que realmente me estaba Protagonizada por un amigo agotando. de la casa. Sí, No, está protagonizado por todo todo. lo que está mal, todo mal estaba. Te digo más, a mí personalmente no me da gracia Pete Davidson, perdón que lo diga, está en esta película en un momento, en esta escena a la que me refiero, no es ni por lejos lo peor que pasa en esa escena. Hay un montón de cosas que yo te las cuento y no podés creer que están en esta película. ¿Sabés lo que me pasa a mí? En realidad, con esa escena también, esa escena me molestó particularmente. Pero, en realidad, el problema que yo tengo con Rápido y Furioso 10, no me parece, o sea, yo no creo que sea una superproducción mala. Me parece que es una superproducción estándar. El problema que tiene es un problema narrativo, es un problema estructural. O sea, es querer ser una primera parte de algo, Ese es otro tema. pero Sí, sí. solo por el hecho de ser una primera parte de algo. O sea, porque todas las películas de Rápido y Furioso en realidad siempre cerraron con un cliffhanger, siempre cerraron con, alguna pistita para otra oportunidad. De hecho, las películas con Charlize Theron todas cierran en realidad bastante abiertas. Pero ya el hecho de plantearse hacer una película con un final abierto y que sea una parte 1, los obliga a tener que generar situaciones, a su vez para hacer una película de 2 horas 30, que son bastante inconducentes. Pero lo peor de todo es que tal vez ni siquiera hay un justificativo para hacer las escenas. O sea, ni siquiera desde el guión de repente encontraron una excusa narrativa para que esas escenas funcionen. Hay una escena que está en el tráiler, que es una pelea entre dos mujeres. Eso fue, Que yo no podía creer. Es una escena que realmente no cuadra, o sea, porque No no hace tiene ningún nada. tipo de justificación narrativa. No sirve para y para nada. peor, está continuada por esa escena de Cibercafé, que tampoco tiene ninguna explicación. O sea, 2 escenas de pelea seguidas, simplemente por el hecho de mostrar pelea. Te digo 2 cosas, además. 2 escenas anteriores o 2 escenas después también son igual. Hay 4 escenas en esta película que empiezan con una conversación y siguen con una pelea a puños y que las 4 escenas están seguidas. Seguidas, Sí, te las y que puedo aparte deletrear. y Seguidas. que no llevan a ningún lado. Y ninguna sirve para absolutamente nada. Y eso es lo que pasa con, por ejemplo, cuando Harry Potter dijo... Harry Potter como si fuera una persona. Cuando la saga de Harry Potter dijo... Harry Potter. Claro, cuando saga de Harry Potter dijo, El vamos a filósofo dividir Harry nuestra Potter. última película en 2, porque así contamos una historia más larga o así vendemos más entradas, cualquiera de las 2 opciones que quieras. El Dijeron, gran error de la bueno, no sé, franquicia moderna, sí. está bien, pero fue una decisión que económicamente No, tuvo sentido y narrativamente para mí también. Y dijeron, En esa bueno, peli funcionó. El ahí problema funcionaba. fue todo lo que vino después. pasó también con los Juegos del Hambre, que lo más gracioso que la parte 1 me parece funcionaba mejor que la 2. Pasó con Sí, Crepúsculo, que la sí. parte 1 era un horror, que no tenía nada que contar. Pero ¿sabés lo que pasa? Si Pero era querés... mejor que la 2. La verdad, la 2 casi ni la llegué a ver, Es porque la- me es gustó la del tan bebé. poco la 1. ¿No la viste? No me acuerdo si vi la Es la parte del 2. bebé falso, la de Sí, la pelea final. sí, que igual era en la toda 1 no medio pasaba imaginada. nada. Lo utilizo como ejemplo, me parece bueno, esos 3 Sí. que tenemos ahí. Bueno, Divergente lo quiso hacer también y no Sí, llegó a la no, segunda. Sí, no llegó ni a la segunda. Lo gracioso de eso igual es que, bueno, vos tenías un material y decidís dividirlo al medio, ¿no? Decís, ok, esto es lo que tenemos acá y acá. Tenés 2 mitades de una historia. Acá lo gracioso es que partís de 0 en realidad. Vos querés hacer 2 partes, me parece precioso, me parece buenísimo. De hecho es lo que va a hacer Misión Imposible ahora en breve. Y vos querés hacer eso, me parece genial. Tenés a tu disposición cantidad de personajes, cantidad de inventos posibles, cantidad de posibilidades de hacer una historia que tenga, si querés, 2 partes. Esta primera película está cargada de por lo menos 1 hora de cosas que no van a ningún lado, que no sirven para nada, que simplemente estiran una duración de una película, que no es una parte 1, es una parte 0,3 si querés. Porque el argumento no va a ningún lado. Es un primer acto. En realidad, a ver, Sí, yo te pero diría que es un primer acto, pero es porque- menos que un primer acto. Es menos que un primer acto, porque lo llenan simplemente, bueno, cuando no se me ocurre qué hacer, pongo una pelea a golpes. Cuando no se me... te digo más otro problema. Es una película de Rápido y Furioso que tiene 2 secuencias de acción grandes. Tiene 2. Tendrá una en el medio si querés, te la paso como mitad y mitad. Sí, una pero en tiene el medio, 2 una en el secuencias Vaticano grandes. y una final. Y una al Pero- final. Y la del final no me gustó nada. Bueno, La- la del final. Y no está buena. Es un corte, o sea, es un, No- es un corte negro. Sí, pero además, no funciona ni siquiera bien. Es una película además que hace
la pésima decisión que no entiende sus otras películas de decir, wow, tenemos un montón de personajes y un elenco lleno de personas que a nuestro público le gustan claramente y que les gusta verlos juntos y trabajar juntos y es la gracia un poco. ¿Y qué se te ocurre para esta película? Vamos a separarlos a todos y vamos a tener secuencias de acción donde la mitad de los personajes que te caen bien o querés ver juntos, no los ves juntos. Y tenés encima que clavarte con el peor personaje de la franquicia para hacer algo que no me importa, contra un villano que no tiene nada que ver, y que encima es la película que más se abraza al ridículo, y pretende que me dice, que te digo, esto como es más ridículo te va a gustar más. Es tipo, no, porque no lo estás haciendo bien, lo estás haciendo todo mal. No entendiste tus propias reglas. La otra película que a mí no me había funcionado era por ese mismo elemento, que era la 8, por el hecho de tener a todos separados también. Sí, cometí ese error. Esta también hace lo mismo, pero al menos igual, o sea, yo no lo sentí tan pesado porque al menos las juntas que hicieron siempre son de los personajes que funcionan mejor. Sí, O pero sea, hay 4 personajes que están juntos que realmente cada vez que los mostraban es tipo, ¿qué estamos haciendo acá? Estos personajes pueden ser divertidos, pero justamente son personajes contraste. Sirven para contrastar las otras escenas con los otros personajes. Los pones a los 4 juntos realmente en un camino que no va a ningún lado. Y yo estaba, mostrame otra cosa porque esto no me interesa, no me divierte, no. Y son los protagonistas además de escenas. La verdad, lo que le hacen hacer a Tyrese en esa película, yo sé que la idea de que su personaje es un poco ridículo, un poco como... es el secundario cómico, yo lo entiendo. Pero lo que le dan para hacer es muy triste, no tiene sí, es nada, poco. no le dan Sí, es material. poco. Pero, no, el hecho para mí es una franquicia que, bueno, para mí es el deseo de querer hacer contra las posibilidades de qué sí tenemos para hacer. O sea, me parece que es una franquicia que, yo no sé si es que, no diría que tocó fondo, porque me parece que este tipo de películas son tan sencillas que pueden repetir fórmulas e igual hacer algo entretenido. Me parece que es más bien eh, el hecho mismo de tener unas pretensiones muy grandes con poco material. O sea, de tener una idea y decir, bueno, esto es todo. Esto es todo lo que hay, esto es todo lo que tenemos. Y me parece que no hay algo más que sustente, o sea, desde el talento o desde la narración. No me parece que hayan cosas que realmente sostengan estas supuestas 2 o 3 películas. Por supuesto que hay después, bueno, al final aparecen algunas escenas post-créditos, algunos cameos para decir, bueno, que incluso te entusiasman un poco, porque te hacen decir, bueno, al menos vamos a volver a tener gente interesante en pantalla. Pero si lo Eh, vas a tratar de la misma manera que lo trataste acá, donde hay gente interesante que me cae bien y que me gusta y que los he visto en otras películas de estas, pero si lo vas a desaprovechar, para mí tiene que ver más con... Está bien lo que dijiste. Que dijiste que es una sobreproducción, no te parece una sobreproducción mala, sino una sobreproducción del montón, si se quiere. Está bien, el problema es que es del montón o es mala porque utiliza estrategias y elementos que quizá le pueden servir a otras películas. O sea, me parece que no aprende sus propias lecciones y además de no aprender, lo aplica, como decís vos, a una falta preocupante de material donde ni siquiera por lo menos me cargas la película con secuencias de acción grandes, por lo menos 3 como tuvieron las otras, y que eran buenas. Y que tienen que ver, a ver, me voy a poner como esos fanáticos de Rápido y Furioso que muchas veces dijeron, antes Rápido y Furioso era sobre autos y ahora es sobre, no sé, ir al espacio. Y yo siempre me reía y digo, pero ahora está mejor que antes. Me siento como esas personas, porque realmente te digo lo mismo. En esta película casi no hay autos, casi todo termina con una secuencia de acción de golpes que es re descartable porque no va a ningún lado y que encima se repite, o como decís vos, una pelea que mencionaste recién que realmente es, qué pérdida de tiempo, qué estamos haciendo, ¿a dónde queremos llegar? Y no es realmente divertida que te digo, wow, qué secuencia más espectacular. Es como que por ningún lado me funciona eso. Por eso me resulta tan defectuoso y me sorprende, porque en realidad, si lo miras de afuera, los elementos son medio los mismos, pero tiene que ver en cómo lo trabajás. claro, el problema es que para mí es ese, los elementos son los mismos, pero yo creo que ahí venía de repente la visión o el talento de Justin Lin. Que de repente estaba en filmar escenas que podían... Había, a ver, escenas incarentes de significado en Rápido y Furioso, pero miles, Sí, peleas hay miles. obviamente. Pero, ¿sabés lo que me parece que hacía muy bien Justin Lin? Y que después me parece que lo hizo incluso mejor James Wan. Yo siempre voy a defender ahí la dirección de James Wan. Es
el crear escenas de pelea, pero también crear un preparativo, una forma de preparar eso. O sea, un cierto antagonismo o una situación que al menos presente ese antagonismo y digas, bueno, esto va a terminar en una tensión. O sea, me parece que ahí hay una falla del director también en no crear situaciones de tensión. O Es sea, que lo a dijiste ver, perfecto. Perdón que te corte, pero esto es así. Rápido y Furioso se convirtió en heist films, si querés. Películas sí, de de robos, de robo estafas, lo que sea. Que tienen un planteo muy claro. La preparación y la ejecución. y la Y es ejecución. cierto, y vos lo dijiste muy bien, y ahora me haces caer en esta película, y es verdad. No hay ninguna preparación. Las dos escenas grandes, ninguna de las dos tiene preparación. Ninguno sabes cuáles son realmente las apuestas antes de comenzar esa escena. Ninguna, ni te preparás y no te entusiasmas, y tampoco te entusiasmas con lo que viene después. Entonces es como que no hay ni un entusiasmo de preparación, ni una tensión viendo la situación. Es simplemente empezó una escena extensa y fin. Y está muy bien, perdón que te corté, pero realmente lo quería decir porque es eso también el manejo que tenían esos directores, o al menos sus películas. Esa cosa como de heist film, de pensar también, de preparar los actos, bueno, vos dijiste, es un primer acto esto, ahí va. Sí, es un primer acto porque las secuencias son de primer acto, son secuencias como casi accidentales. Sí, claro, son situaciones de un inicio de algo en realidad, ¿no? Que lo dice incluso el propio personaje de Momoa, ¿no? Bueno, te estoy preparando para algo. Pero el problema es que falta, o sea, ya cuando falta un villano con con una cierta profundidad. O sea, un villano que no aparezca en algunos momentos específicos solo a hacer acto de presencia. Sino, a ver, a mí me falta, por ejemplo, en esta película, que imagino que la 2 la va a tener, pero lo que me falta básico en esta película es una escena donde Jason Momoa no haga una monería y de repente vos entiendas lo que está pasando con él. O sea, una escena del villano que incluso en las otras había. O sea, incluso el personaje de John Cena tenía algo. Y voy a la de John Cena porque es el más cercano, pero también me parece que es el más criticado. Me parece que es que mucho la gente como que se burló mucho de eso. Y a mí no me parece que estaba tan mal. O sea, me parecía estándar. O sea, estándar Rápido y Furioso y estándar Blockbuster también. De meter un actor famoso y hacer una justificación promedio. Pero me parece que incluso esa película, incluso con esa narración horrible que vos decís que tenía, ese flashback, es verdad, toda esa narración de flashback realmente cortaba el ritmo de la película. Pero al menos era una preparación para algo emocional con esos personajes. Acá, la única escena en donde pasa eso es un prólogo muy acelerado que corta aparte en un momento en el que Jason muestra en el agua y corta el título de una. Perdón, no es un Y prólogo, te muestro 10 minutos de Rápido y Furioso 5. es verdad, sí, Es porque eso. aparte muestra, o sea, es una secuencia larguísima la que muestra un montón de cosas de Rápido y Furioso Eso es 5. increíble. 10 minutos de una película sean 10 minutos de otra. De otra película. Realmente. Sí. Para que Pero, yo me lo crea más, me lo creo menos así. pero Estás como intentando requechear una película, claro, la mejor y encima. tampoco, sí, y tampoco tiene mucha utilidad para la trama, o sea, porque, a ver, puedo entender que lo hagan por si algún despistado cae en Rápido y Furioso 10 y no sabe, pero tampoco tenés que poner tanto, o sea, me parece que con dos cositas claves ya se sabía. Es que para mí lo Pero, pusieron solamente para decir, mirá qué ingeniosos que fuimos. ¿Te acordás de sí, ese mirá lo auto que sí, iba ¿te ahí? acordás de lo que hicimos ¿Te acá? acordás Sí. de ese auto? En ese auto, ¿sabés quién iba? Este nuevo personaje y nunca te diste cuenta. Porque lo colocamos y estaba todo pensado. Es tipo, no, no me quieras mentir. No me quieras mentir de esa manera. Bueno, Digo, eso, ya igual, sé lo que estás haciendo, igual vos ¿no? viste que eso, o sea, eso, ¿sabés a dónde se dirige todo? Como si todos los caminos llevan a Marvel. ¿A qué? ¿Llegan a Porque dónde? eso, a Marvel, porque esa es la misma mentalidad, claro, del universo cinematográfico de Marvel, en donde, por ejemplo, te metían un niño random en Iron Man 2 y 10 años después te decían que era Peter Parker. Pero eso Iron Man pero Japón. eso era un guiño. Acá Pero igual, de todas formas, quieren claro, hacer que o tres sea, películas cabalguen sobre claro, esa manera acá de entra, trabajar. entra en esa idea. Para peor, lo Pero, hacen 2 veces en la película eso. En la propia película lo hacen 2 veces. Y me parece tan increíble y tan hasta cómico. Pero ellos no lo ven como cómico. Para mí ellos lo pusieron onda. homenajeando, claro, un Claro, homenaje. tipo, onda, cuidado con esto. Y lo hacen 2 veces el mismo recurso en una misma película que me parece. Yo estaba, digo, no de crédito. Realmente tiene cosas que son como muy entre anticuadas y mediocres. Hay también secuencias que están editadas y filmadas casi como si fuera un videoclip que entran de la nada. Bueno, a No ver, tienen perdón. nada que ver con la película. Perdón, hay que entender también que este director es Louis Leterrier, que es heredero de la escuela Luc Besson. O sea, no olvidemos que Leterrier es uno de los directores
clásicos de los productos producidos por Luc Besson, que tienen esta misma estética. Sí, 2000eros, con una estética videoclip, situaciones en las que a veces no entendés mucho lo que está pasando frente a la cámara. Sí, pero ahora yo estoy hablando de una secuencia que es un constante de fundidos y videocliperos que realmente no pegan con la película. O sea, yo sé que es medio Rápido y Furioso, pero es demasiado. La dirección en realidad de él no me parece mala, me parece que de hecho voy a apreciar, es alguien que escuchó al gran Michael Bay y dijo, voy a usar drones, señores. Voy a usar drones. Una gran escena con drones. Y funciona muy bien. Sí, hay una gran situación de drones, pero bueno, pero ahí sí hay un hallazgo. Pero después hay otras situaciones en las que está, bueno, normalmente filmada, o sea, no hay, yo qué sé, ese tipo de cosas que vos veías en otras direcciones de Rápido y Furioso. Y eso también sé que también suma a lo que en definitiva es lo que te genera la película, que no es mucho, ¿no? Claro, o sea, me genera un montón, o sea, yo me puedo divertir, o sea, no es como que estaba completamente por fuera, pero realmente la diversión ya me provenía más de un elemento casi de burla, pero ya no bien intencionada o no disfrutando. Sí, o sea, me parece que había un quiebre entre la relación que yo tengo con esta franquicia y por qué me gustaba tanto, que me parece que es lo que te digo, es una falta de entendimiento por su parte y es también una pereza a la hora de... A ver, no, es Rápido y Furioso, no pido mucho, no es el argumento lo que me molesta, es que por lo menos sea justo de balancear, ok, en el argumento no me vas a dar nada o vas a utilizar los mismos recursos, me parece perfecto, entonces sumame en lo que es acción, no vas a sumar especialmente más en acción o vas a volverte más ridículo al punto de que ya no es divertido o ya no vas a tener tantas secuencias prácticas como antes, porque hay un montón de ya elementos de efectos visuales que realmente nada se ve real. Primero porque es imposible y segundo porque no se ve bien. Lo veo y digo, esto ya no. Tiene menos sentido real que Meteoro. O sea, ¿me explico? La película de Meteoro era más coherente con la física que esto. Claro, o sea, y ya así no es divertido. Así no es tan divertido. Es en definitiva el problema de la película. Me parece que hay una desconexión con lo que la hizo muy buena en el pasado, pero aparte hay, a mi entender, yo siento que hay una desconexión emocional con lo que estás sintiendo, porque, o sea, más allá del interés primario que te pueden dar esos personajes, porque ya viste 10 películas de ellos, no hay como un interés renovado tampoco, o no hay un villano que te, no sé, que te parezca angustioso o que te parezca un peligro, o sea, para mí ese es el problema principal. Yo creo que ese es el problema que termina desnudando todos los problemas de la película y es lo que hace que, bueno, de todas formas termine entusiasmado por las siguientes, pero más por un tema de, bueno, de quién apareció al final, de quiénes aparecieron al final y bueno, cómo se van a integrar y porque, bueno, ya vimos tantas películas de esta franquicia que ya a esta altura es imposible no seguirla. Pero... Porque sabes que supuestamente también va a terminar. Digo, yo salí de esa misma manera, dije, esto no funciona para nada. Voy a seguir viendo ya por un tema casi de morbo también, porque ya me empecé para el otro lado, empecé a ir para el otro lado. Con la anterior me había quedado al medio, acá me pasé como un poco al otro lado de la próxima que vea la voy a mirar con un ojo bastante más crítico porque no estás entendiendo como tu propio sin duda. Tu propio juego, ¿no? Sí, yo le doy igual el beneficio de la duda a la próxima. O sea, voy a ir no voy a ir ya con la expectativa con la que fui a ver las mejores de Rápido y Furioso, pero voy a ir igual a ver algo que tal vez me puede sorprender. Porque ha sabido recuperarse también. No sé si con estos elementos realmente se puede hacer mucho más, pero al menos los elementos que suma la pueden hacer una película al menos más intrigante. O más, no sé, con más energía. Puede haber cosas que sí, hay personajes que realmente no pudieron hacer nada acá, que yo esperaría que los utilicen más adelante, que son los personajes que más me gustan. Por ejemplo, para mí Jason Statham, lo de Jason Statham es lo que hacen con eso, es realmente también una demostración, que alguien que va a ver la película, además no sabe si es una parte 1 o no, y utilizás esa manera de ese personaje y te olvidás completamente de él, diciendo, bueno... Más adelante veremos, y es tipo, bueno, pero la verdad preferiría que lo uses, porque lo que tenés ahora no lo estás usando mucho. O que vayas a ser Hobbs y Shaw 2. Es que la verdad, porque en realidad todo, me acordé de eso. Todo perfectamente podría ser también que usen ¿y sabes qué? Jason Momoa
Es un villano, así como está, hubiese funcionado mucho más en Mil Hobbs y Shaw veces que en más. Rápido y Furioso. Porque Idris Elba, ahora me estoy acordando, era un personaje muy ridículo. Más allá de que igual Idris Elba Era cuando serio. tenía que meter, Era o sea, serio. cuando tenía que imponer, era serio. Pero era un personaje que iría mucho más en una secuela de Hobbs y Shaw que en Rápido y Furioso. O sea, sería un gran personaje Jason Momoa y en este mismo estilo sería un gran personaje para Hobbs y Shaw. Es que te diré, digamos, el tono me recordó más a Hobbs y Shaw, si se quiere. Que la idea de Hobbs y Shaw era la gracia de separarlo de Rápido y Furioso y hacer ese otro tipo de película porque está como Era por hacer una fuera. claro, era No hacer había una película necesidad de autos, no había una Statham necesidad de Roca. cosas. Claro, pero era está para tan hacer una roca, película exactamente. Statham Roca. Que no es lo mismo que una película Vin Diesel, porque lo que tienen las películas Vin Diesel es, más allá de los elementos bizarros, él siempre las hace de una forma muy seria. Él se lo O sea, toma todo serio. Él se lo toma todo en serio. Entonces, claro, para mí eso es un poco también la gracia. Pero el problema es que vos presentaste un villano, Hobbs y Shaw, dentro de una película de Rápido y Furioso. Me acaba de ocurrir esto, pero de repente me parece que está muy bueno. Porque realmente es un villano que en una película de La Roca y Jason Statham hubiese estado mucho mejor. Porque Seguramente es más, porque sí. ellos me parece que tienen ese clic que pueden ir, en cualquier momento pueden pasar de lo serio a lo cómico en un minuto. Y Vin Diesel siempre tiene que incorporar como un elemento de seriedad y tragedia. Incluso este final, ¿no? Que es como el endgame de Rápidos y Furiosos. O sea, como que también él tiene que meter un componente demasiado serio dentro de una película que se hubiese beneficiado de no serlo tanto o de tomar elementos más serios. Es como lo decías vos, tomar elementos más serios dentro de una película más seria. Sí, sí, es que la comparación con Hobbs y Shaw está buena, igual me gusta porque me parece que esto se convirtió en justamente en lo que nunca quiso ser cuando hicieron esa separación de hacer un spin-off distinto. Me parece que esto al final, sin querer, se convirtió un poco eso, pero no era eso. Y tampoco es eso, porque tampoco tiene el tono que tenía Hobbs y Shaw, que esos personajes de Jason Statham y The Rock venían bien juntos, pegaban, Claro, porque estaban muy realmente bien juntos. tienen un estilo, además tienen cancha siendo ellos mismos. Jason Statham siempre fue el mismo en esta franquicia y The Rock siempre Sí. fue el mismo en esta franquicia. Sí, O sea, sin duda. nunca han cambiado, pisado de otra Incluso manera. cuando les tocó ser villanos, también tenían una presencia. Claro, mantenían O esa, sea, está seguían bien. siendo el carisma. Está bien. Y por eso también eran buenos villanos, porque cuadraba cuando eran villanos de una manera y cuadraba cuando eran buenos de otra, ¿no? Y claro, y acá te encontrás con algo que ni aprovecha lo mejor, que tiene además ese tono que tampoco le sienta bien, porque tampoco le sienta bien a los otros personajes. Pues los otros personajes vos lo pones en Hobbs y Shaw si querés, y no funcionan igual. No funcionarían. Por eso no funcionarían. fueron para ahí. Y por eso esa película Claro. no fue una Rápido y Furioso. Además de que esa película Claro, casi no tenía autos y acá tampoco hay muchos Claro, autos. y era una película. Pero claro, o sea, es que ese es el tema. Ese es el tema, tal vez. Dividir entre una saga que quiere ser seria, pero tratar de poner un elemento que no funciona y eso en definitiva hace que flaquee toda la película. Ujú. Lo último que voy a decir, todas las secuencias con John Cena me parecen horribles y también completamente alejadas de lo que supuestamente pienso o creo que son estas películas Sí, y que creo que eso- quiere ser esta película. No Es otra tiene Hobbs y Shaw. nada que ver. John Cena estaría muy bien en una Hobbs y Shaw 2. O sea, si querés poner el componente familiar Toretto, John Cena estaría muy bien en una Y sí, Hobbs y Shaw 2. porque cuadra con ellos. Lo gracioso igual de John Cena es que su personaje no cambió. Pasó de... En la anterior película estaba actuando de una manera. En esta película Sí, llegó como John es Cena. otra. Dijo, Sí. hola, soy John Cena. Sí. Mi nombre Sí, es John mi Cena. nombre es John Soy Cena John Cena. mi papel es John Cena. Y todo Pero cómo también porque- funciona está en él. Que pero, no tenía nada que claro, ver con lo Y en anterior. realidad, claro, y en realidad es un poco como, o sea, es como decías con Jason Momoa, o sea, es una elección de dirección también eso. O sea, claramente claramente vieron el Escuadrón Suicida, vieron tipo Peacemaker y dijeron, John, trae lo Hacé lo tuyo, claro. Hacé lo tuyo, pero claro, o sea, el tema es que se habían olvidado que era un personaje que, o sea, había terminado bien, pero no había terminado de esa forma. O sea, cuando la introducción de él, o sea, cuando se encuentra con la otra hermana y tiene una confianza y es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, yo entiendo que pasó un tiempo entre los eventos, pero ¿cómo? Claro, es que la gracia hubiera sido ver también un poco ese reencuentro, no sé, algo Pero sobre que todo, sea, o sea, a ver, pero, un a ver, mínimo, incluso, a un ver, mínimo. Pero incluso si vos querías traer al Jason Cena cómico o algo,
O vos querías traer a Jason Cena nomás, a John Cena. Incluso desde el libreto podías haber creado situaciones mucho más interesantes. El problema también, y es una realidad, o sea, y es la razón por la que La Roca también se fue de Rápido y Furioso. Vin Diesel, ¿no? Él como productor, como que no quiere que nadie más lo eclipse. Entonces, él agarra a personas interesantes, pero como que indirectamente como que les saca un poco de la explosión que podrían haber tenido. Ponele, si esta fuera una película, no vamos a decir ya de Vin Diesel, si esta fuera una película, mirá qué ejemplo bizarro te voy a meter. Pero si Rápido y Furioso 10 le hubiese hecho James Gunn, hubiese cambiado totalmente la dinámica, porque de repente Vin Diesel iba a pasar a ser un protagonista, pero dentro de todo secundario, y la trama podía haber ido, por ejemplo, en el personaje de John Cena, que viene este tipo, Jason Momoa, y le dice, bueno, pero vos estás conmigo o estás con él. O sea, no sé, el mismo ensayo de las 9, pero con un personaje un poco más carismático como John Cena de esta película. Sí, no, y ni hablar un mejor control de todos los personajes que tenés. Un balanceo. Acá Vin Diesel, es que acá me parece que es una película donde realmente el tema Vin Diesel, que a veces es un chiste y tal, me parece que acá es donde más pesa horriblemente en esta película. Porque es una película que además lo Me separa, cae totalmente en Vin Diesel. le quiere darle toda la película a él. Los demás los tiran a un lado, no importan. Entonces todo se centra en un elemento emocional que a mí me parece ridículo y no me interesa, pero de una forma tan enorme. No me interesó nada del gancho emocional y el hijo y todo eso. Ese personaje Pero lo del no hijo ya me sí, interesa aparte para ya nada. lo del hijo ya, o sea, el hijo de Toretto debe calificar hoy entre los personajes más secuestrados de la historia del cine. O sea, lo secuestraron, Desde que nació claro, está en eso. desde que nació lo secuestraron, después en otras veces lo habían secuestrado de vuelta. No sé, la Siempre está verdad en no me peligro el acuerdo hijo cómo de para Toretto. decirte. O sea, claro, siempre está en peligro el personaje de Toretto, siempre pasa algo con él. Y ya a cierta altura es tipo, bueno, o sea, en esta parte, en una como que va y se corre un escondite, o sea, la próxima tiene que ser un francotirador ya a esta altura, el hijo Es de que, Toretto, ¿no? pero lo más Porque gracioso igual es que la película quiere cargar con ese, como con ese peso. O sea, me da gracia. Para mí, el único que le importa ese gancho emocional, ese argumento, ese todo, es al propio Vin Diesel, ni siquiera al personaje. Como que Vin Diesel, el chiste también de la familia y tal, se lo tomó tan en serio que a él realmente le importa y cree que hay un valor emocional claro, fuerte en esa es que para él, relación. claro, para A él no mí existe. no me importa por mí que lo secuestren y lo saquen de la película porque nunca vi a este personaje, no lo quiero en la última película de esta franquicia, quiero ver a los personajes que me importan haciendo lo que me gusta que hagan. No quiero que me los separes y no los uses y me pongas escenas con los dos personajes más aburridos de toda la franquicia contra un villano que no tiene nada que ver. Pero a ver, para Vin Diesel, esta saga es, o sea, o sea, es una saga que es parte de su vida. Y me parece que es como, te voy a decir una cosa estúpida, pero para Vin Diesel esto es como su Avatar, es tipo su Marvel, es su todo. Entonces, es como eso de James Cameron de en Avatar 2 de repente hacer una narrativa sobre los hijos porque él es viejo y él quiere como mostrar cómo sus hijos cambiaron su forma de trabajar. Bueno, acá es como que quiere hacer lo mismo, pero no le funciona. Pero él realmente quiere forzarlo. O sea, él quiere realmente que todo el mundo se conmocione con esa dinámica familiar. Pero no funciona mucho porque ya también fue un elemento que incorporaron un poco también de esa forma Aragana en la primera película de Charlize Theron. O sea, que lo Sí. presentaron tipo en un avión, tipo diciendo, este es tu hijo. O sea, ¿cómo? Ya eso era un poco extraño. Sobre todo porque, a ver, vos tenés una pareja protagónica. O sea, si el hijo fuera de Vin Diesel y Michelle Rodríguez, seguramente a vos como espectador te interesaría más. Porque vos viste esa pareja evolucionando durante 20 años. O sea, ya hace 20 años que vemos la pareja de Dominetti. O sea, ¿por qué en vez de meter un hijo más y que ese hijo sea, yo qué sé, el heredero y que haya un peligro real, vos ponés un hijo de un personaje que en realidad tampoco nos interesó mucho nunca y que todo gira en torno a eso? O sea, es como una desviación muy extraña que nunca tuvo mucho sentido y que ahora encima sea el centro emocional de toda esta película y seguramente de las otras, creo que tampoco es muy convincente realmente. Es que me pasa un montón eso, es como que no sé, siento como que no, que eso no me es,
primero que no es tampoco, no era el centro de las otras películas. Y lo querés aplicar acá pensando que es como más fuerte o que va a funcionar mejor. Y no funciona. Y yo sé que desde afuera, capaz que alguien escucha y dice, le están buscando están hablando del Claro, no, pero a ver, justamente, es una película que las películas estas funcionaban con menos, funcionaban con poco. Y vos me querés hablar en serio, es tipo, no, pará, busca tu lugar, entendé cuáles son las cosas con las que reímos contigo, entendé dónde está el límite de la seriedad, donde yo me la tomo también como un chiste, entendé también cuál es el límite de esas acrobacias imposibles, entendé también que esas acrobacias imposibles van en un lugar, no van todo el tiempo. Van en un lugar específico donde vos decís, este es el momento que. Mientras tanto tenés que mantener otra cierta lógica. Entendé también que los personajes funcionaban de una manera, no porque los separabas, porque los tenías juntos. Y son esas cosas también. Y otra cosa, no introduzcas personajes, no introduzcas más personajes. Ya tenemos suficientes. ¿Qué hace Brie Larson en esta película? Por ejemplo, ¿por qué? Realmente no, capaz que más adelante sí, pero no, en esta película es casi una distracción, incluso, es alguien más conocido, claro, haciendo algo que no está mal, por ejemplo, tiene cierto carisma si se quiere, pero no. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque eso apela al peor tipo de espectador posible, que es el espectador que tiene tan poco, o sea, ¿cómo te puedo decir? Es tan spoon-fed y es tan sumamente poco... tiene tan pocas expectativas de acuerdo a lo que ve y tiene y le importa tan poco que en realidad tipo solamente ve una cara nueva que le gusta y ya es suficiente. Y lo digo porque está bien, supongo que puede ser algo así, también pones a alguien que es conocido, no pones a nadie, pero claro, las alabanzas de repente, wow, qué genial, pero en realidad también es porque, simplemente es una cara conocida, porque tampoco es un personaje que haya creado algo, porque incluso, a ver, la misma utilidad del personaje de ella la podías haber usado en el hijo de Clint Eastwood, que aparece también en una escena. El hijo de Clint Eastwood, ¿era el hijo de Clint Eastwood? Porque estaba raro. Claro, obvio. Estaba raro. Sí, estaba como más gordo. Pero, no sé si gordo, tenía otra cara, no sé. Era como más grande, no sé. Hace tiempo que no lo veo también. Hace tiempo que no estaba en películas. Pero, entonces, a ver, ya tenés un personaje ahí que puede hacer exactamente lo mismo. Y te ahorrás toda una introducción y te ahorrás todo un tiempo desarrollando otro personaje que... literalmente ya tenías... si querías llenar la utilidad de... personaje de la agencia que los quiere ayudar... Bueno, ahí tenías ese personaje. Y quedó tipo en un costado también. Ese me parece que también es otro tema. Pero está... es así a lo que van y bueno. Yo creo que de mi parte ya queda claro que es un no. De todas formas, bueno, esto es lo de siempre. Ya una 10ª entrega, seguro que los fans igual van y la pasan bien y encuentran cosas. Nosotros somos los fans. Igual, cuidado, nosotros somos fans de esto, justamente. Por eso me parece que también lo hablamos con cierta pasión y podemos decir, che, esto antes te funcionaba y ahora no, algo raro está pasando. Yo no soy, justamente, no soy los que digamos las otras 9 películas y decimos, Rápido y Furioso no tiene sentido. Es tipo, no, la gracia es esto. Digo, tiene como, me parece que hay un desconecte, capaz, que está. Esperemos que más adelante, capaz que se recupera. Entonces, ¿para vos también es un no? Sí, para mí, sorprendente, para mí es un no. Sí, ya la anterior coqueteaba con eso también. Sí, no sé cuál me gusta menos en realidad, si la anterior o esta, pero... Es que yo me siento inclinado a decir que esta, por el simple hecho de que no... la anterior simplemente me parece que es una película estándar. Esta vez que no solo es una película estándar, sino que también tiene elementos en donde nada le funciona. Claro, es más eso. Y yo creo que en la otra, incluso siendo una película... tenía... es lo mismo de siempre. Y tenía alguna cosa... Iba más aparte, era una película que me parece que iba un poquito a más, aunque sea hacia el final. Acá no me pasa, acá me pasa al revés. Acá me parece que no solo es estándar, sino que aparte tiene elementos que no me funcionan. Uh-huh. Entonces eso es lo que me hace inclinar ahí la... Sí, estoy de acuerdo, estoy contigo en eso. Estoy contigo. Bueno, Seba, comentanos entonces para finalizar dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cinexplicado.com y si no Cinexplicado en YouTube. Perfecto, también me pueden encontrar en La Vida en un Cine y en todos los lugares en donde publicamos este podcast que hemos dado en llamar Sí o No. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.